Buenas tardes, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos esta tarde, primer día de la semana, sabiendo que hay estas temperaturas, pero ni esto es barrera para venir a escuchar la palabra de Dios y aprender más de nuestra palabra de Dios. Alabado sea el Señor Cristo vivo. Amén. En esta tarde, como ya vemos, sí, buenas tardes. Sí, hemos abordado el tema de las genealogías, pero hoy vamos a agregar un tema más que está relacionado con la genealogía, que es la cronología. La cronología, si es de todos sabidos, si alguien me puede decir su significado. Cronos, tiempo, logos, estudio de. Cronos, tiempo, logo, estudio de. En esta tarde vamos a abordar, vamos a tratar de ver a estos 10 patriarcas: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalet, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé y Sem se alcanzaron. Disculpen si me voy muy rápido porque me emociono y muy rápido, y lo que queremos es aprender de la palabra de Dios. Si es así, me voy más lento porque el tiempo es restringido. A ver, aquí está trabajando. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con un mapa que tenemos por aquí. Bueno, primero vamos a abordar el tema. Con las diapositivas. Ilio. Aquí los nombres en rojo son los que coinciden con la genealogía de Mateo, que viene Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Ese es Mateo. Y Lucas es el resto en negro. También Mateo agrega a Salatiel y a Zorobabel. Y estamos viendo que aquí también aparece el I, y en Mateo no aparece el I. Eso lo vamos a ir estudiando. Bueno, si les pido por favor que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, los descendientes de Adán. Ahí vamos siguiendo el estudio. La primera pregunta: ¿te has preguntado alguna vez por qué Adán y sus descendientes vivían más años en los tiempos prediluvianos? ¿No nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, hermanos? ¿Por qué Adán vivió 930 años? ¿Por qué Set vivió 912 años? ¿Por qué Noé vivió 950 años? ¿Por qué Set vivió 600 años? Todo eso pasaba antes del diluvio. Esa es la primera pregunta, y ese es la primera razonamiento que nos podemos hacer. La siguiente pregunta sería, es una de las preguntas más interesantes y tiene razones espirituales, teológicas, prácticas, todo explicado en la Biblia. Lo que sabemos de esa época, aquí se los vamos a explicar. O sea, son tres variables. Como dice ahí, espirituales es Dios, teológicas es de nuestro cuerpo, y prácticas es del medio ambiente. Ahorita vamos a ver cómo fue cambiando el medio ambiente. Por acción estaba cerca del estado original, o sea, cuando en el principio, cuando Dios creó la tierra y el ser humano, la tierra, como nos explica el hermano Benjamín en Génesis, la tierra estaba en su estado original. No había gases tóxicos, no había fábricas, no había vicios, no había bebidas alcohólicas que dañaran nuestros cuerpos. Entonces, ellos eran más puros, los cuerpos estaban fuertes y sanos. Son los 10 primeros patriarcas, antes del diluvio. Dice aquí Adán, 930
930 años, Seth 912, Enoch 905, hasta Matusalén. Él sí llevó el récord. ¿Sí? Es el máximo, dice. Y después el diluvio bajó rápido a Seth 600 años. ¿Quién es él? ¿Sabemos quién es él? Es el hijo de Noé, exactamente. Después Abraham, 175 años, el padre de la fe, del que hemos hablado mucho. Moisés, 120 años. Y hoy, en la actualidad, vivimos entre 70 y 80 años. Es un promedio de vida. 70 años y 80 en los más robustos. Como dijo Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, nos dice: los días, cuando llegamos a los 80 años, con dolores de rodillas, con dolores de cuerpo, con aflicciones, nos dice, y Salomón los nombra como los días malos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los capítulos donde Moisés escribe en Salmos 90, versículo 10, nos dice que Dios estableció que de aquí en adelante viviéramos 120 años cuando más. Dice también que el mundo era distinto, el ambiente era perfecto de lo que hablamos ahorita. No había gases tóxicos, no había fábricas, no había tesoros de México, y era todo natural. Antes del diluvio, la Biblia dice que la lluvia, dice, no llovía, sino que subía vapor de la tierra. Génesis 2, 5, 6. Se cree que había una capa de agua o vapor en la atmósfera que protegía la radiación dañina del sol y espacio. Hacía el clima siempre suave, igual, todo el año. ¿Qué nos quiere decir ahí? Dice que la tierra se mantenía estable, que la temperatura ideal es 24 grados centígrados. En los químicos, en los que estudiamos química, la temperatura ideal de los gases es 24 grados centígrados. La tierra eso se mantenía antes del diluvio. No había polos glaciares, no había temperaturas extremosas, no estamos como ahorita, 36 grados centígrados. Por eso el ser humano, nuestros patriarcas, tenían una vida muy extensa, porque tenían todas las condiciones y Dios era un plan de Dios. Ahora, ¿por qué Dios preservaba la humanidad en aquellos tiempos? Porque era poca. Para multiplicar la humanidad, para multiplicarse, porque en la actualidad vivimos 70, 80 años y máximo tenemos 3 hijos y va a ir avanzando el tiempo y va disminuyendo a un hijo. Imagínense nuestros abuelos, en el caso de mi abuela Petra, y de mi abuelo Virginio, mi abuelo Virginio nomás vivió 45 años y tuvo 14 hijos. ¿Qué tal si hubiera vivido más? 45 años tuvo 14 hijos. ¿Ok? Imagínense con Adán y Eva que vivieron 930 años, multiplíquenlo por 10, hubieran tenido 90 hijos. Y de esos 90 hijos, de ahí se forman 45 parejitas, porque de aquel tiempo todavía no llegaban al ritmo de Moisés y podían emparentar entre hermanos. Y de esas 45 parejitas, hijos de Adán, iban a salir otras 400 nietos de Adán y otros 2000 bisnietos de Adán. Entonces la tierra se está multiplicando. Ese era un plan de Dios, porque todo está planeado por Dios. No es voluntad. El hecho de que estamos todos ustedes aquí reunidos no es por coincidencia. Es que es un plan de Dios, porque Dios nos está llamando a todos. Así es. Dice, ¿qué nos dice ahí? Era el aire más limpio, el agua mejor, comida, pues comían solo vegetales. No había fritos, cacahuates, pepsicola, ya dije comercial. Todos esos alimentos chatarras que producen nuestros cánceres, ellos comían vegetales naturales. Todo eso hacía que los cuerpos se envejecieran muy lento. El diluvio rompió todo eso y cambió la tierra, el clima y la atmósfera, y de ahí empezó el cambio después del diluvio. ¿Alguien de ustedes sabe en qué año fue el diluvio antes de Cristo y después de Adán? Ahorita lo vamos a ver.
El diluvio lo mandó Dios en el año 2348 antes de Cristo. Ahí cambió todo, ahí cambió la atmósfera. De ahí se vio y se registró un descenso en edades hasta llegar hasta nuestras épocas. ¿Por qué? Porque fue un plan de Dios. El diluvio cambió y empezaron a haber hielo en los polos, temperaturas extremas, y por lo tanto estábamos expuestos a la enfermedad que nos dan los pulmones. ¿Cómo se llama? Pulmonías. Dice, motivo de Dios probar la tierra y pasar la fe. Era conservar la humanidad, era pasar la fe. Para ir, porque antes la fe y la comunicación no se pasaban por libros, no había papel, no había nacido ni el inventor de papel. Antes la comunicación era de boca en boca. Y ahorita vamos a ver cómo Adán alcanzó a Matusalén, y Matusalén alcanzó a Noé, y Noé a Isaac, y Isaac alcanzó a Joab, y Joab alcanzó a Moisés. Y por eso sabemos que los 5 libros de la iglesia, de la Biblia, que es el Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos fueron inspirados por Dios a Moisés, que fue el que escribió esos libros, pero también existe la teoría de que la comunicación era de boca en boca. Y ahorita vamos a ver también cómo Matusalén, que vivió 969 años, alcanzó a Noé, y Noé a Isaac, Isaac a Joab, y Joab a Moisés. O sea, nunca estuvieron solos. Dijo Dios, crecer y multiplicados y llenar la tierra. Si vivieran 70 años, tardarían miles en llenarla. Es lo que acabamos de decir. Si nada más hubiéramos vivido 70 años, pues no tuviéramos ahorita, el mundo estuviera poblado. Sabemos que en el diluvio la tierra y las habitantes se resetió y nada más se salvaron. ¿Cuántos en el arca de Noé? 8 nada más. Que es Noé, su esposa. Ahorita vamos a hablar de su esposa. ¿Alguien sabe quién era su esposa? ¿Verdad que no? Porque no viene de las Sagradas Escrituras, pero por ahí hay una teoría. Y sus 3 hijos, ¿quiénes son? Sem, Cam y Jafet. Y sus 3 nueras, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que de esas 3 cabezas de familia viene Cristo y venimos todos nosotros. Jafet son los descendientes europeos. Sem son los descendientes asiáticos. Y Jafet son los descendientes africanos. Ahí se distribuyó todo. A lo mejor muy rápido, pero quiero abarcar por poco tiempo. Tenían siglos enteros para tener hijos, cuidarlos y enseñarles de Dios. Alabamos al Señor. Amén. Dice, una sola persona conocía a sus antepasados hasta 5 o 6 generaciones atrás. Es lo que estamos hablando. Noé conoció hasta la 7ª generación. Hasta la 7ª. Sus nietos, bisnietos, tataranietos. Y luego se dice, tataranietos, y luego tataranietos. Es que no existe en el diccionario. Dice, Adán vivió hasta el año 930. Alcanzó a conocer a Set. Fíjense eso que les decía, les traigo de memoria, por ahí está escrito. Adán alcanzó a conocer a Set, su hijo, Enos su nieto, Cainán su bisnieto, Mahalalel su tataranieto, Jared y hasta Enoch. Hasta ahí alcanzó a dar la vida. La fe y la historia se pasaba de boca en boca directamente, sin libros. Acabamos de comentarlo, ¿verdad? Nomás que me les estoy adelantando. Dice, límite Dios lo puso. Antes del diluvio, en Génesis 6:3, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque cuando él es carne, más serán los días 120 días. Es lo que acabamos de hablar. 120 días. 120 años, perdón. Porque Moisés vivió 120 años. Pero Moisés escribió que no debíamos de vivir más de 80 años. Ahí está la paradoja. ¿Cómo él sí quiso vivir 120 años? Y él puso y escribió que no debíamos de vivir más de 80 años. Cuéntanos eso.
Dice, fue un aviso, iba a cortar la vida por causa de la maldad, para que el mal no creciera tanto ni durara tanto tiempo, aunque Noé y los suyos siguieron viviendo mucho. Poco a poco se cumplió la regla hasta llegar a lo que hoy es. Resumen, para poner el mapa. Dice aquí, era genéticamente más sanos, casi sin errores ni enfermedades. ¿Qué crisis sin errores? Sin errores nos quiere decir que no tenemos errores genéticos, porque nosotros somos los que nos dejaron nuestros padres, como en la clase pasada hablamos de los cromosomas, que mi mamá Juanita me dio 46 pares de cromosomas y mi papá Nico me dio 46 pares de cromosomas. Me dio 23 y 23, 22 son normales y uno es sexual. Y entonces mi papá le dio la X a mamá y la siguió como hombre varón. Dice aquí, el mundo era mejor, protección, clima y comida, ya hablamos de eso. Dios lo permitió porque la humanidad creciera y así se mantuviera viva. Después del diluvio todo cambió y la vida fue acortándose hasta quedar como lo de hoy. Y ahí está el Edén. Bueno, ahora vamos a pasar al mapa donde viene todo lo que hemos hablado. Aquí está. Fíjense, aquí está Adán y Eva en el paraíso, bueno, el Edén. Aquí, cada rayita son 10 años. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. Y así nos vamos. Los de arriba es antes de Cristo, es de Adán hacia adelante y de aquí es antes de Cristo. Porque Cristo nació en el 4004. Pero nos vamos a ir en orden. Gracias, hermano. Entonces aquí está Adán y Eva, aquí lo que acabamos de comentar ahorita, él vivió 930 años, después vino su hijo Set de 912, y aquí se ve muy poquito, pero son a los 130 años. Y voy a tirar las todas. Ahí está, 130 años tenía Adán cuando nació Set. La clase pasada dijimos que era el hijo designado, porque era el sustituto de Abel. Dice, Set vivió a 912 años, hijo de Adán. Cuando él tenía 105 años, engendró a Enos. Fíjense qué maravilla. Enos vivió 905 años. Y él nació 3769 a.C., 3769 a.C. Cuando Enos tenía 90 años, engendró a Cainán. Aquí está. Y luego Cainán, cuando él tenía 70 años, engendró a Mahalaleel. En el año 3609 before Christian, en inglés, antes de Cristo. Cuando Mahalaleel tenía 75 años, engendró a Jared. Aquí una nota importante. Jared casi me empataba a Matusalén. Fíjense cuántos años vivió Jared. 962 años. Matusalén vivió 969. Ya le andaba llegando. Muy bien. De ahí vino Enoc con 365 años. Aquí las Sagradas Escrituras nos dicen que no fue traspuesto al cielo. Dios se llevó vivo, porque él era un hombre de fe, era un hombre creyente, era un hombre temeroso de Dios, era un profeta y se le llevó al cielo vivo. Él es el padre de Matusalén. Matusalén es una clave porque es lo que les decía, que tiene conexión porque vivió muchos años. Mahalaleel quiere decir lo que sucederá después de mi muerte. Pero si te adelanto, les voy a decir por qué. Vamos a ver. ¿Por qué esa definición? Vamos a llegar hasta la era del diluvio. Si no alcanzamos a ver todo este mapa, lo seguimos en la siguiente clase. El diluvio aquí lo tenemos. Dice en inglés 2348 años
del nacimiento de Cristo. Aquí lo tenemos. 2348 años antes de Cristo. Aquí partió. Aquí fue prediluviano y postdiluviano. ¿Sí? Ahora, esta asemeja en unas ramas de los como hemos estado hablando, el árbol genealógico de Jesucristo. Este es un árbol. Los indicas son puras ramitas porque de ahí fueron creciendo, fueron multiplicándose. Y si aquí, esta ramita que está aquí pegada al diluvio, ¿cuántos años es antes aquí? ¿Cuántos años? ¿Verdad que no llega ni uno? No voy a hacer la cosa. Esta ramita es Matusalén. Fíjense, Matusalén. Aquí cumplió 969 años. Y aquí vino el diluvio. O sea que el diluvio no mató a Matusalén. Porque su nombre quiere decir, después de mi muerte, lo que vendrá, que es el diluvio. Entonces aquí eran 5 días. Matusalén murió 5 días antes del diluvio. Y su hijo Lamec, este es Lamec, su hijo. Este es Lamec. Y Lamec es el padre de Noé. 950 años. Qué maravilla. Cristo vive. No, a ver si estamos entendiendo hoy muy rápido. Aquí lo traigan un mapa para verlo más expuesto, porque a veces lo leemos y no nos ubicamos en el tiempo. Y aquí está Jafet, Sem y Ham. Y está la descendencia de Ham, que en otra clase vamos a ver. Y por Cristo viene de esta rama, de Sem. Sem vivió en 960 grados. Y de aquí viene esta rama, porque en la genealogía nombra a Faisal, a Sala, a Edel y todos esos. Y vamos a darles seguimiento. ¿Me queda tiempo? Bueno, 7 minutos. Bueno, vamos a darle continuidad a la siguiente clase porque todavía sigue, pero les voy a adelantar. Todavía sigue cuando nació Abraham. ¿Dónde queremos hablar aquí? David, Adán, Isaac. Y aquí está Abraham, miren, el padre de la fe. Abraham nació en el año 2000, aquí está 2000. El 20 quiere decir 2000 antes de Cristo. Sigue aquí toda la descendencia de Abraham, sigue las 12 tribus. Las 12 tribus de Jacob, con Lea, con Raquel, con Zipa, con Bila, y luego viene la descendencia de Leví, que también lo vamos a nombrar porque de Leví viene Moisés. Viene Leví, tuvo a Joab, y luego a Aram, y luego Moisés. Ahí nos vamos a detener, pero en la siguiente clase. ¿Verdad? ¿Tenemos más tiempo? Dice la genealogía de Cristo, dice, Jesús es el cumplimiento perfecto del plan divino que comenzó en el Edén. Cuando los evangelistas escribieron estas genealogías, no buscaban solo preservar un registro antiguo, buscaban revelar un misterio. Jesús no era simplemente un heredero biológico, ni solo un descendiente legal del trono. Él era la semilla anunciada desde el principio, desde el Edén, aquel que rompería con la maldición del pecado de Adán. Por eso las escrituras lo nombran como la raíz, como el tronco, como la vid verdadera. Ese es Cristo, nuestro Salvador. Porque las genealogías dejaron de ser un documento antiguo y se convierten en una invitación viva. Porque todo lo cambió cuando vino el Evangelio de Juan. Y con estas palabras cambia la historia de la genealogía y nos dice que todo aquel que le recibió y creyó en él, le dio potestad de ser hijo de Dios. Por eso el árbol de Dios, la vida de Dios, el árbol de Dios sigue creciendo, se sigue injertando, se sigue creciendo y buscando a cada uno de nosotros que seamos parte de ese árbol. Ese árbol que nació con Adán. Ese árbol que nació con Adán. Por eso Dios nos hace una invitación. Dios escribe en cada rama un propósito para cada uno de nosotros. Por eso, todos los que no hemos aceptado a Cristo como su Salvador, ya es tiempo porque la vida es corta y como dice la palabra de Dios, la vida es una neblina que sale en la mañana y desaparece.
Dice la vida es como la hierba verde en la mañana y en la tarde se seca y es cortada. No sabemos si en 30 segundos vamos a estar vivos. No sabemos si saliendo de aquí ya no vamos a existir. Por eso es tiempo de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y seguiremos con este mapa donde nos da la cronología y todos los hechos. Aquí hasta nos dicen los versículos, cuando habla Moisés en el Salmo 90, capítulo 10, y hay mucho por aprender en este mapa, y ahí lo seguiremos más adelante. Dios los bendiga y gracias por su atención, y todo que sea para la obra y la honra de Dios. Para Él es, porque sabemos que Dios está aquí con nosotros y sabemos que donde están más de uno o dos, Dios está con nosotros. Y sentimos su presencia. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.